La falsa medida del hombre, 1981, es una obra del paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen Jay Gould en la que examina y critica los intentos de medir la inteligencia humana mediante métodos pseudocientíficos, que históricamente han justificado el racismo, la discriminación y las jerarquías sociales. Gould desenmascara los prejuicios ocultos detrás de estudios científicos y el uso de métricas como el coeficiente intelectual, CI, demostrando que muchas de estas teorías fueron diseñadas para legitimar desigualdades y perpetuar estereotipos. Gould se enfoca en el determinismo biológico, la idea de que las diferencias sociales y económicas entre las personas son el resultado de diferencias inherentes en las capacidades intelectuales y biológicas. Según esta postura, la inteligencia y el valor personal se pueden medir y clasificar de manera objetiva. Gould refuta esta idea al argumentar que, en realidad, los supuestos métodos científicos para medir la inteligencia han sido manipulados y sesgados para justificar desigualdades sociales. Según Gould, el determinismo biológico tiende a legitimar los prejuicios y la opresión al presentar las jerarquías sociales como inevitables y naturales. La obra pone en evidencia cómo la ciencia, en lugar de ser objetiva, ha sido moldeada por las ideas de supremacía racial y de género en varios estudios y experimentos. Una de las principales críticas de Gould en el libro es hacia la noción de que la inteligencia es una característica cuantificable y única, que se puede medir con precisión. Gould argumenta que la inteligencia es un concepto complejo y multifacético, difícil de reducir a un solo número o métrica, como el coeficiente intelectual, CI. Los intentos de cuantificar la inteligencia, según Gould, están basados en la falacia de la reificación, es decir, convertir una idea abstracta, como la inteligencia, en algo concreto y medible. Gould sostiene que los tests de CI y otros métodos de medición son herramientas limitadas que no pueden captar la riqueza de las capacidades cognitivas humanas y que, además, tienden a estar influidos por factores sociales y culturales. Gould analiza la historia de la frenología y la craneometría, dos disciplinas pseudocientíficas que en el siglo XIX intentaron medir la inteligencia y el carácter de las personas mediante el estudio de la forma y el tamaño del cráneo. Estas prácticas eran especialmente comunes entre los científicos europeos y estadounidenses que querían establecer una jerarquía racial, donde los europeos se situaban en la cúspide. Gould revisa las investigaciones de Samuel George Morton, un médico estadounidense que recopiló y midió miles de cráneos de diferentes razas para demostrar que los europeos tenían mayores capacidades intelectuales. Al reinterpretar los datos de Morton, Gould revela numerosos sesgos y errores metodológicos que hicieron que Morton midiera mal los cráneos o seleccionara datos que confirmaran sus prejuicios raciales. Gould dedica una sección importante del libro a criticar el CI y los test de inteligencia desarrollados a principios del siglo XX por psicólogos como Alfred Binet y Louis Terman. Aunque Binet diseñó el test para identificar a los niños que necesitaban ayuda adicional en la escuela, Terman y otros adoptaron el test para promover la idea de que el CI era una medida objetiva y hereditaria de la inteligencia. Gould expone cómo los tests de CI fueron usados para clasificar a las personas en grupos de inteligencia, justificando la exclusión de individuos de ciertos grupos étnicos y sociales, especialmente en los Estados Unidos. También argumenta que el CI no mide una inteligencia innata, sino una serie de habilidades que son influenciadas por factores culturales, socioeconómicos y educativos. Otro objetivo de la crítica de Gould es la teoría de la inteligencia general, o factor G, propuesta por Chad Spearman. La teoría sugiere que existe un factor único y general que subyace a todas las habilidades cognitivas y que determina el nivel de inteligencia de cada persona. Este concepto fue muy influyente y dio lugar a modelos jerárquicos de la inteligencia que situaban a las personas en diferentes posiciones de acuerdo con su capacidad mental. Gould rechaza la idea de un factor G universal y sostiene que no hay evidencia científica suficiente para afirmar que la inteligencia se reduce a una sola cualidad. Según Gould, la inteligencia no es un monolito, sino una serie de habilidades y capacidades interrelacionadas que no se pueden reducir a una cifra única. Gould revisa las técnicas estadísticas utilizadas en los estudios sobre inteligencia y demuestra que, en muchos casos, los investigadores aplicaron metodologías erróneas o sesgadas. Uno de los métodos que critica es el análisis factorial, utilizado para identificar el factor G, y argumenta que este tipo de análisis tiende a reflejar las suposiciones del investigador en lugar de revelar hechos objetivos sobre la inteligencia. Gould muestra cómo algunos científicos seleccionaban datos que confirmaban sus hipótesis y excluían los que las contradecían, lo que distorsionaba los resultados y daba lugar a conclusiones equivocadas. Argumenta que el uso inadecuado de la estadística ha sido una de las herramientas más peligrosas para justificar la discriminación y para validar ideas preconcebidas. A lo largo de la historia, según Gould,
la ciencia ha sido utilizada como un medio para justificar la opresión y la discriminación racial. La falsa medida del hombre analiza cómo estudios pseudocientíficos han alimentado el racismo en la cultura occidental, proporcionando a las élites políticas e intelectuales una base científica para sostener su superioridad. Gould destaca cómo las ideas racistas se infiltraron en la ciencia, especialmente en los campos de la antropología y la psicología, y cómo se usaron para justificar prácticas de segregación, eugenesia e incluso genocidio. Examina el caso de la eugenesia, una disciplina que promovía la mejora genética de la humanidad e influyó en políticas públicas, como las esterilizaciones forzadas, especialmente en Estados Unidos. Gould dedica un espacio a examinar el movimiento eugenésico, que buscaba eliminar las características no deseadas de la sociedad mediante la selección genética. Este movimiento alcanzó su auge a principios del siglo XX y promovía la idea de que ciertas razas o grupos sociales eran genéticamente superiores a otros. Analiza las políticas eugenésicas que se implementaron en varios países, especialmente en los Estados Unidos, y cómo se promovieron bajo el pretexto de mejorar la sociedad. Gould demuestra cómo la eugenesia fue en gran parte impulsada por el determinismo biológico, y expone los errores de estos supuestos científicos, y su conexión con las tragedias sociales y humanas que causaron. Uno de los temas centrales de Gould es que la inteligencia humana está profundamente influenciada por factores culturales, sociales y educativos. Argumenta que los intentos de cuantificar la inteligencia a través de métodos que ignoran el contexto social están destinados a distorsionar la realidad. Gould señala que el contexto cultural define las habilidades y conocimientos que una sociedad considera valiosos, lo que afecta a las pruebas de inteligencia y los estándares de éxito. Sostiene que el concepto de inteligencia debe entenderse de manera más flexible y en función de las habilidades que permiten a los individuos adaptarse y prosperar en sus entornos específicos. En su conclusión, Gould critica la obsesión por medir y clasificar la inteligencia humana y destaca el peligro de imponer jerarquías rígidas que reflejan prejuicios sociales y culturales. Subraya que la inteligencia es una cualidad compleja, que los métodos que buscan simplificarla a un número o a una clasificación jerárquica son reduccionistas y peligrosos. Gould hace un llamado a reconocer la diversidad de habilidades humanas y a rechazar los intentos de utilizar la ciencia para justificar desigualdades. Propone una visión de la ciencia basada en la humildad, la autocrítica y el reconocimiento de que ningún método puede captar completamente la complejidad de la mente humana. La falsa medida del hombre es una obra en la que Stephen Jay Gould revela cómo la ciencia ha sido manipulada para justificar desigualdades y legitimar jerarquías sociales. Gould examina la historia del determinismo biológico y de la pseudociencia de la inteligencia, exponiendo cómo los sesgos y prejuicios de los investigadores han moldeado el conocimiento científico de manera que respalde sus propias creencias y valores. A través de un análisis riguroso, el autor demuestra que la inteligencia no es una característica fija y única, sino una construcción compleja que varía según el contexto social, cultural y educativo. La obra de Gould es una crítica al reduccionismo científico y un recordatorio de la importancia de una ciencia ética y libre de prejuicios. Ciencia Vid.